digo en esta tarde, Jehová Dios nos reprenda. Pero miren ustedes, nosotros somos personas que nos movemos por fe. Muchos de nosotros quizás no tenemos ganas de tirar hacia adelante, nos rodean muchos problemas, son muchas las aflicciones, pero hay algo dentro de nosotros que se ha engendrado, que aunque el demonio quiera tapar nuestros labios con lazos para que no abramos nuestra boca, cuando venimos a este lugar entendemos que no hay cosa más hermosa ni más preciosa que adorar al Señor. Amén. Miren ustedes, en medio de la tempestad Cristo se levanta y la detiene, porque Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Usted lo cree, sí o no? Amén. Hay una alabanza, allí en Barro de Vive, cuando estaba pastoreando, la cantaba mucho y trae un mensaje tremendo donde dice: Dios tiene el control de todas las cosas. No hace falta que usted se preocupe, no va a suceder nada que Dios no quiera que pase. Preocuparse es perder el tiempo, porque entendemos, y decía nuestro hermano Pérez cantando, nuestra casa es de Dios, nuestros hijos es de Dios, nuestro coche, nuestro negocio, todo depende de Él. Por eso digo en esta tarde a boca llena, Dios tiene el control de todas las cosas. Dile a la persona que tienes a tu lado, no te preocupes, que Dios controla todo. Díselo. Tenemos al Dios que controla todo. Aleluya. Hay un texto bíblico que dice la palabra. Un hombre llamado Job está en una esquina. Es un hombre entrado en edad. Señores, ha perdido 10 de sus hijos. Se dice muy pronto, 10 de sus hijos. De la noche a la mañana se ve en la ruina completamente. Está en una esquina con una enfermedad desde los pies hasta la cabeza. Una sarna, dice la palabra, una sarna maligna. El único punto de apoyo era su compañera lo ve en ese lugar y le dice: pero hijo mío, todavía estás adorando a Dios. Le dice literalmente: maldice a tu Dios por lo que nos ha hecho y muérete ya. Una situación delicada, hermanos, una situación bastante fuerte. Recapacitó este hombre, pensó, se dirigió a su compañera y le dijo: si Dios nos quitó y Dios nos dio, dijo, bendito sea su nombre. Pedro estaba en la cárcel, maniatado de pies y manos. Dos alguaciles, dice la palabra, custodiaban la celda. Sin embargo, dice la palabra del Señor, Pedro dormía plácidamente. ¿Se podrá dormir en un lugar así? Pero dice la palabra, Pedro dormía plácidamente. Pablo y un compañero estaban en la celda del más adentro. Le dan el palizón de la muerte, literalmente. Lo apalean desde los pies hasta la cabeza. Dice la palabra, en la celda más mala que había, que era la celda del más adentro, su cuerpo sangrando, lleno de moraduras, todo el cuerpo, esposados de pies y manos, se miraron hacia uno a otro y no levantaron sus puños contra Dios, ni tampoco le dijo: Señor, yo no entiendo esta situación, sino que dice la palabra que uno a otro se animaban y les decían: compañero, estamos en la celda del más adentro, estamos apaleados desde los pies hasta la cabeza, ¿qué hacemos? Y decían: no podemos hacer otra cosa. Y dice la palabra literalmente, ambos en la celda del más adentro cantaron alabanzas para nuestro Dios. Si algo me produce envidia a mi persona, y lo digo literalmente, son los creyentes que en momentos de grandes dificultades saben guardar su compostura. Los envidio. Personas que en medio de la aflicción, en medio de la tristeza y del dolor, saben aguantar su compostura. ¿Saben por qué?
porque creo que interiormente saben que hay un Dios que lo controla todo. Jamás nos va a suceder algo que Dios no quiera. Quiero que vivas confiado en esta tarde, y esto es el Señor me habla a mí, me dice, hay que vivir confiado, porque tanto nuestra vida como la de nuestras compañeras y tanto la vida de nuestros hijos dependen de Él. Quiero que inculques esta palabra en tu corazón y digas, vivo tranquilo, porque Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen un fuerte amén para mí? Buscar una situación buena en un momento malo. Una situación buena en un momento malo. Deprimirte, tirar la toalla, dejar de asistir a los cultos. Es lo que hacen las personas que no confían en Él. Pero yo no sé lo que tiene Dios ni lo que ha hecho Dios con nosotros, que cuando más adverso es el problema y más golpea el viento en nuestra casa, venimos a este lugar con más fuerza de adorar a nuestro Dios. Tener una visión diferente es tener una visión diferente. Miren, dice la palabra del Señor que Jesucristo, hermanos, estando en el monte Gólgota, crucificado, dice la palabra del Señor que todo el mundo le injuriaba. Hace poco vi en el canal Explora un artículo donde hablaba de la crucifixión. En estos días, de estas fiestas que vienen, los señores hicieron un programa del sufrimiento que tenían los hombres en aquel tiempo a causa de la crucifixión. Te doy mi palabra que me dejó, hermanos, alterado, porque no se puede describir desde un púlpito el sufrimiento que alcanzaban las personas en aquel lugar. Para sorpresa mía, estos hombres decían que la gente que estaba crucificada no morían por la pérdida de sangre, sino que la mayoría morían por falta de oxígeno en los pulmones. Les voy a decir por qué. Cuando un hombre estaba en la cruz del Calvario, al tener sus brazos estirados y al no tener fuerza, el cuerpo quedaba pendiente en la cruz. Al tener sus brazos estirados, los pulmones se oprimían de tal manera que no podían respirar. ¿Saben lo que tenían que hacer? Tenían que apoyar sus pies ya traspasados en el madero, hacer fuerza y levantarse hacia arriba para tomar aire y poder respirar. Imagínense el dolor y el sufrimiento que tenían estos hombres en ese lugar. Pero nos dice la palabra y cuenta la historia que cuando los romanos querían acelerar su muerte, permítanme la expresión, cogían un mazo y de un golpe rompían los tobillos de las personas crucificadas. ¿Para qué? Para que no tuvieran fuerza, hermanos, para subirse y así coger aire. Imagínense la situación tan delicada de los hombres que yacían en aquel lugar. Había uno que optó por la vía rápida y la mala. El sufrimiento lo llevó hacia ese lugar. Les dijo Jesús, ¿no he escuchado de ti que eres capaz de levantar a personas muertas? ¿No eres capaz de dar sanidad a aquellos que están enfermos? Por la autoridad de tu palabra, tú no haces que los enfermos tomen vida. ¿Por qué no te salvas tú? Y salvándote tú, también nos salvas a nosotros. Pero había uno, dice la palabra, había uno que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, no tenía fuerza para hablar. Podía decir las mil y una. Sin embargo, él entendió algo, que Dios tiene el control de todas las cosas. Se dirigió a él y les dijo que yo y tú estemos en este lugar no lo merecemos. Nosotros lo sabíamos, que si robábamos o estafábamos, corríamos el peligro de morir en este lugar, no podemos decir nada. Pero este que está en medio de nosotros, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho para que esté en ese lugar? Hay una frase donde dice la palabra, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta frase tiene, hermanos, un mensaje tremendo. A veces lo he predicado. Tiene un mensaje tremendo. O sea, pido en un crucificado algo que nadie vio. Porque dice la palabra, acuérdate de cuando vengas en tu reino. Si hubiera dicho, acuérdate de nosotros cuando venga el reino, no hubiera pasado nada, porque los judíos siempre pensaban y creían que se tenía que establecer un reino mesiánico.
y todos vivirían en ese lugar. Pero la expresión de la palabra dice: cuando vengas en tu reino. Para tener un reino tienes que ser un rey. O sea, la gente vino un crucificado, pero él vino un rey. Una visión muy diferente, ¿verdad? La gente que estuviera en ese lugar le diría: mira, la falta de oxígeno te está haciendo meditar. Estás viendo un rey donde no lo hay. El que está en medio es un maldito, pues está muriendo crucificado. En su cabeza no tiene corona de espinas, perdón, no tiene corona de oro, sino que tiene corona de espinas. En sus manos te estás confundiendo. No tiene un cetro, tiene clavos, ni tampoco está sentado en un trono, sino que está clavado en una cruz. No te das cuenta que lo que estás viendo es un crucificado, pero hay quienes en medio de la dolencia y en medio de la adversidad ven cosas muy diferentes. El crucificado le pudo haber dicho al pueblo: mira, vosotros tenéis una visión diferente. Es verdad que vosotros veis a un crucificado, pero mira, cuando vosotros veis corona de espinas, yo lo veo con una corona de oro. Vosotros veis en sus manos clavos, pero yo veo en sus manos cetro para gobernar. Vosotros veis una cruz, pero yo veo un trono de gloria, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué te piensas que hay gente que solo ve clavos, coronas, cruces? ¿Por qué te piensas? ¿Por qué te piensas que hay gente que el evangelio se le hace cuando cuesta arriba? Permítanme, ¿por qué te piensas que hay gente que se quejan y se vuelven a quejar a su situación? Porque nada más ven cruces, simplemente ven corona. Pero te di mi palabra, hermanos, si piensas que Dios tiene el control de todas las cosas, te darás cuenta que el evangelio no es tan solamente sufrimiento, que no tan solamente, hermanos, cuesta arriba, que en el evangelio también se disfruta, que en el evangelio, hermanos, se vive bien, que en el evangelio hay paz en medio de la tempestad, en el nombre del Señor. Una visión diferente. Yo no sé cuál es tu problema ni tu situación, pero quiero inculcarte con este mensaje que vivas confiado. Dios tiene el control de toda tu casa. Hay a veces vemos enemigos donde no los hay. Os doy mi palabra. Hoy a veces vemos enemigos donde no los hay. Cuando Eliseo estaba con su criado, dice la palabra del Señor, que vinieron a prenderle. Y vieron que gente de caballo, con arcos, con espadas, con flechas, iban a acabar con ellos, porque esto era lo que iban a hacer. Y cuando el criado vio esa visión, despertó su maestro y le dijo: Eliseo, que vienen a matarnos, mira los enemigos que hay, vienen gente a caballo, con flechas, con espadas, dice la palabra, y quedaron rodeados por todos los enemigos. Es la visión de una persona que ve las cosas carnales. Pero el hombre y la mujer que tiene una visión diferente, dice la palabra del Señor, que Eliseo les dijo: no te preocupes, vamos a hacer algo sencillo, pero ¿qué quiere que hagamos? Dice la palabra: y oraron. Dios mío, y oraron. Y cuando oraron, dice la palabra del Señor, que el criado abrió sus ojos. Es verdad que estaban gente de caballo, gente con espada y gente con flecha, pero vino algo que antes no veía, y es que vino a ángeles que guardaban esa situación y que no permitía que ninguno pudiera tocar la vida de ellos. Permítanme, si no hay oración en nuestras vidas, nos veremos que los demonios nos están rodeando, que vienen gente a caballo. Pero te di mi palabra, en los momentos delicados donde quizás no veas lo que hay, Dios nos dice: busca al Señor, ora, conságrate, y te darás cuenta que no estás solo en este lugar, que hay alguien por encima que es más importante que tu familia, que es alguien más importante que todo lo que hay, que hay un Dios vivo y real que nos protege, que guarda de nuestra casa, que guarda de nuestros hijos, en el nombre del Señor. Y a su nombre. Gloria. Y a esa gloria. Más gloria. En dejarnos y vivir confiado en Dios. La Biblia nos expresa en un texto bíblico que había unos leprosos que estaban en la ciudad de Samaria. Yo les explico y con esto termino. Samaria estaba sitiada porque no dejaban entrar alimentos. Los que estaban dentro de Samaria, dice la palabra del Señor, que se morían de hambre. Al no generar alimento,
Con respeto lo digo, no podían tirar la basura, porque los leprosos se quedaban en la puerta, mirando a ver si tenían algo que comer. Y como no veían nada, dice la palabra, los leprosos se morían de hambre. Y ahora están los leprosos en la puerta y decían, ¿qué hacemos aquí? Si ellos no comen, ¿cómo vamos a comer nosotros? Tenemos dos opciones. O vamos dentro del poblado y nos arriesgamos a que nos maten, o quedarnos en este lugar y morir de hambre. Pero hoy vio uno que dijo, mira, no tenemos nada que perder. Nos tienen por leprosos, perdonen la expresión. Somos la escoria de la sociedad, donde nos ven, se apartan. ¿Por qué no hacemos algo que los demás no hacen? ¿Saben por qué estaban sitiados en Samaria? Porque tenían miedo a enfrentarse con los enemigos. Le dijo, mira, el pueblo queda sitiado. Vamos a morir de todas formas. ¿Por qué no somos cuatro? ¿Por qué no vamos donde el pueblo enemigo y hacemos lo que el pueblo no hace? Dice la palabra del Señor que tomaron valentía y cuando se acercaron al pueblo enemigo se dieron cuenta que ya no había nadie porque Dios ya se encargó de ellos. Quiero decirte algo en esta tarde. Hay a veces, hermanos, que el demonio nos quiere atemorizar y nos deja metidos, hermanos, en Samaria, en una ciudad sitiada. No nos deja orar, no nos deja asistir a los cultos, nos dejan fríos, empáticos, sin ganas de alabar a Dios. Como no se mueve el espíritu, nos quedamos en ese lugar. Pero yo te digo algo en esta tarde. La iglesia no está para estar sitiada, ni tampoco encerrada. Permítanme, ¿qué tenemos que perder nosotros? Con mucho respeto lo digo en esta tarde. ¿Saben cuál era mi destino? Mi destino era un infierno y nadie podía cambiarlo. Ya podía dar todo mi dinero, hermanos, a los orfanatos, o dar todo lo que, hasta la última gota de mi sangre han necesitado, que ninguna de estas cosas me daba la salvación. No tenemos nada que perder, simplemente te animo a que no estés sitiado en la ciudad de Samaria, que te enfrentes a los enemigos y cuando estés con los enemigos te darás cuenta que ya hay alguien que ha vencido por ti en el nombre maravilloso de Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte amén para Dios? ¡En su nombre! ¡A esa gloria! Vive confiado, porque Dios tiene el control de todas las cosas. No va a suceder nada que Dios no quiera que suceda. Simplemente hay que confiar en Él, tener una visión diferente, aprender a disfrutar lo que Dios nos ha dado. No hay cosa más hermosa que disfrutar un Evangelio Santo, el poder congregarse en este lugar, el vernos a diario y alabar al mismo Dios. ¿Cómo podemos pagar esto? De tener una casa convertida, nuestros hijos los guardaríos. Hay que aprender a disfrutar de las cosas de Dios en el nombre maravilloso de Jesucristo. Yo digo en esta tarde, quiero vivir confiado porque sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Si usted lo cree, puede levantar su mano, puede gritar un fuerte gloria a Dios.